Buenas noches. Buenas noches, radiólogo. En breve presento, radiólogo, disculpe. No se preocupe, tranquila. Ahí me avisa, no me estoy aquí. Radiólogo, muy buenas noches. Ya voy a presentar. Muy buenas noches, estimados participantes. La saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado Galeno. En esta oportunidad estamos empezando el día de hoy con el curso que estamos llevando a cabo, que es el curso de radiología de tórax y abdomen, hallazgos patológicos más frecuentes.
Asimismo, en esta oportunidad nos va a acompañar el radiólogo Francisco Vargas. Antes de empezar con la ponencia, voy a dejar unas recomendaciones, mantener micrófonos apagados. Asimismo, lo que son cualquier duda o consulta se realizará al finalizar la ponencia. Sin nada más que decir, radiólogo, muy buenas noches, le doy el pase, puede presentar. Muchas gracias, señorita moderadora. Le agradezco. En esta ocasión vamos a hablar de la radiología de tórax y abdomen, radiología convencional y digital, y bueno, los hallazgos patológicos más frecuentes, tanto de tórax como de abdomen. Si me permite compartir pantalla, por favor. Perfecto. Está aquí. Bien, yo creo que ahí sí se ve. ¿Dónde está? Ahí está. Perfecto. Bien, vamos a empezar. Entonces, tenemos que, bueno, la radiografía y la radiografía digital y convencional hoy en día es de fácil acceso tanto para los pacientes como el personal médico que la refiere. Hay que considerar que el bajo costo de este examen y su accesibilidad es sencilla y es oportuna hoy en día como el diagnóstico o como lo importante que es para diagnosticar distintas patologías, que es lo que vamos a ver más adelante. Sí, mencionar que la radiología básica que vamos a hablar hoy día, tanto de tórax y abdomen, pues utiliza dosis pequeñas. También vamos a hablar de las dosis, tanto de tórax y abdomen. Y estas dosis son radiación ionizante, que bueno, nos va a permitir producir imágenes del interior del tórax y del abdomen, ¿no? Básicamente vamos a evaluar, como vamos a ver durante la charla, lo que son los pulmones, mediastino, pared, la cavidad pleural con sus distintas pleuras y o elementos y, bueno, diagnosticar enfermedades como la tos persistente, fiebre, dolor, etcétera. No solo nos sirve para el diagnóstico, sino también para el seguimiento y tratamiento, el monitoreo de las diferentes condiciones pulmonares, básicamente, ¿no? Hablemos de neumonía, enfisema y las patologías que vamos a seguir conversando. Como les decía, es de fácil acceso, casi en todos los centros médicos y en todas las unidades de salud la encontramos. ¿Y qué más? Bueno, siempre considerar a pacientes en estado de gestación, hacerle la pregunta tanto como operadores y como especialistas en radiología. Recordar la preparación previa, que en la mayoría de los casos es ninguna, simplemente no acudir con joyas y ropa ligera, libre de broches, etcétera. Perfecto. Entonces, empecemos primero por la posición y el posicionamiento que nosotros tenemos que tener para la correcta imagen radiográfica, en este caso la estándar de tórax. Recordemos que es una radiografía que necesita hacerse de espaldas o posterior anterior, ya que el rayo incide justo en este punto, ¿no? Debajo de las escápulas, justo a la línea media de la columna. Esta posición con los brazos de esta manera nos sirve para desproyectar las escápulas y las clavículas de todo lo que va a ser el campo pulmonar. Sí, esa es la póstero anterior o PA de tórax. Esta imagen de la derecha es la imagen lateral, una imagen que vamos a ver más adelante, donde nos va a permitir mejor dicho, nos va a permitir observar estructuras que en la PA a veces son difíciles de examinar o analizar. Sí, recordemos que cada examen radiológico tiene un factor de kilovoltaje, un factor de milaperaje, un tiempo y la distancia entre el tubo y el paciente o el detector que vayamos a utilizar. En este caso les he subido una tablita que es de mi propiedad, es una tabla que manejo ya hace tiempo con factores estándares, es decir, con factores generales, que si bien es cierto, hoy en día los equipos de radiología ya poseen cada uno opciones o botones directos, pues siempre es importante recalcar que anteriormente no poseíamos este tipo de estudios, entonces teníamos que sabernos los diferentes factores para los distintos tipos de paciente, altos, pequeños, gruesos, delgados, y bueno, jugar con un rango de factores, siempre respetando el principio de Alara, ¿no? Esta tablita, lo que nos interesa en este momento, porque acá están de todo el cuerpo, es estas dos, ¿no? Que es la póstero anterior o tórax desde atrás para adelante y la lateral.
tenemos que con un kilovoltaje, perdón, alguien creo que está, no, ahí está. Bien, tenemos que un tórax posterior anterior o PA, vamos a utilizar un kilovoltaje promedio de 90 con un miliamperaje de 200, ¿sí? Al igual que la lateral, un tiempo de 0,025 segundos y un MAS de 5. Recordando que, como les decía, respetando el principio de Alara, lo ideal es siempre la menor cantidad de radiación ionizante posible emisión al paciente. Entonces, este 5 siempre, hoy en día hay equipos que con 3,5 4 de MAS ya nos da una buena imagen, ¿no? Una imagen diagnosticable, una imagen óptima. Y una distancia foco-film o distancia foco-paciente, como le dicen algunos, de 1,80 m. Ese es requisito indispensable. ¿Por qué? Porque es la distancia correcta para visualizar la estructura, todo lo que es pulmones, corazón, mediastino, etcétera, de un tamaño real, es decir, imágenes completamente reales, no aumentadas de tamaño ni mucho menos minimizadas. Entonces es por eso la razón que la distancia desde el tubo de rayos X al detector o al paciente es de 1,80 m. En el caso de el tórax lateral, como está aquí la imagen, tenemos que el kilovoltaje va a ser 110, porque obviamente recordemos que el kilovoltaje es el elemento o el factor que nos da el poder de penetración y de radiación. Entonces necesitamos un poco más, porque ya que la estructura va a ser más gruesa de traspasar, hay que, o se necesita mucho más kilovoltaje, ¿no? Un miliamperaje de 200, un tiempo de 0,05. Sí, va a demorar un poquito más por la distancia, un miliamperaje segundo de 10 y la distancia desde el foco al film o a la película o al paciente va a ser exactamente lo mismo, 1,80. ¿Ok? Entonces esos son los factores y la posición que nosotros utilizamos para la radiografía de tórax estándar. Bien, recordando un poco de anatomía, tenemos que, ¿qué es lo que vamos a poder evaluar o examinar en una placa estándar de tórax, tanto en posterior anterior como en lateral? Pues bien, tenemos que, primero, en primera instancia, vamos a visualizar, recuerden que esto es derecho, esto es izquierdo, los campos pulmonares, ¿no? Algo que mencionar que solo en radiología y solo cuando hablamos de placas radiográficas, se usa el término de campos pulmonares. Sí, en medicina común o en semiología es el pulmón derecho, tal lóbulo, tal segmento. Cuando hablamos de radiología se usa de campo pulmonar, solo y netamente en radiología. Entonces tenemos que visualizar campo pulmonar derecho, izquierdo, la silueta cardíaca con sus grandes vasos, tanto el hemidiafragma derecho como el izquierdo. Acordarnos de que en el lado del hemidiafragma derecho siempre va a estar a una altura mayor, esto debido a la ubicación del el hígado en este segmento, ¿no? Y bueno, aquí en el lado izquierdo podemos a veces visualizar una burbuja de aire debido a la anatomía, que sería la cámara gástrica del estómago. Entonces, en esta placa no se ve, pero son variantes que las podemos o no observar. Sí, recordar que el hemifragma derecho siempre va a estar más alto que el izquierdo por esa razón. Tenemos el botón aórtico con una ligera imagen ya del callado en esta imagen, en esta placa estándar de tórax. Como les decía, esto es derecho, esto es izquierdo. Una sombra, una silueta de la vena cava superior, ¿sí? En la aurícula derecha, exactamente aquí. De ahí tenemos la silueta de la arteria pulmonar en este lado izquierdo. Y bueno, el ventrículo izquierdo, que es el que más vamos a visualizar en una placa de tórax. Recordar que todas estas medidas y todos estos segmentos tienen sus unidades, es decir, su tamaño, y que, bueno, después el médico especialista o el imagenólogo va a ser el encargado de medir y de evaluar todas estas estructuras en el informe médico, ¿no? Entonces, y en la lateral, bueno, como les decía, la razón de ser de la lateral es que a veces estructuras, por ejemplo, en los ilios pulmonares, que no vamos a poder ver la, eh, en la placa posterior anterior, la vamos a visualizar en la placa lateral, ¿no? En este caso es una lateral derecha, pero básicamente se hace en lateral izquierda.
Entonces tenemos un segmento superior, un segmento retroesternal, un segmento cardíaco netamente, donde van a estar los ventrículos en su mayoría de casos, un segmento medio y el vertebral, que nos sirve como referencia para saber que estamos dentro de toda la cavidad del mediastino. ¿Sí? Igual aquí teníamos segmentos de diafragma. Bien, entonces ya estamos ubicados, ¿no? Otra cosa a considerar que respecto a la gravedad, siempre vamos a ver un mayor vascularización en los segmentos basales de los pulmones. Entonces, recuerden que estos pacientes y estas placas, como estaban en las imágenes anteriores, deben ser tomadas, o en su mayoría de veces, y en lo posible, a un paciente en bipedestación, ¿sí? Independientemente de cuál sea la patología que se presuma o que sufra el paciente, es la correcta posición es la manera que están viendo las imágenes. Bien, esta es la imagen que les decía anteriormente, ¿no? Aparte de las estructuras que ya mencionamos, podemos evidenciar como criterios de una buena imagen de tórax que la columna vertebral, bueno, se encuentra completamente recta, independientemente de alguna patología que pueda tener el paciente, una escoliosis, una corrección de lordosis, etcétera, etcétera. Sus clavículas correctamente alineadas y centradas, no una más alta que la otra, no una inclinada, no una oblicua, desproyectado completamente las escápulas, tanto derecha como izquierda, y otro criterio que se usa bastante y que si queremos obtener una correcta imagen de radiología estándar de tórax, pues podemos contar una cantidad específica tanto de vértebras, perdón, de costillas, en segmentos de costillas anteriores como las posteriores, ¿no? Entonces hay que contar 10 como referencia y cuando tenemos las 10 costillas, sabemos que es una real y una correcta placa de tórax. Recordemos que como criterio y como eh, regla básica en las estándares de tórax, debemos pedirle al paciente al momento que lo ubicamos en la pared, en el buki, que tome aire y que lo contenga durante nosotros emitir o disparar el rayos X, ¿no? Entonces, una vez que ya tomó aire el paciente, esta pared del tórax se distiende, es decir, se llena completamente de aire, los hemidiafragmas bajan o el diafragma baja, desproyecta de mejor manera la silueta cardíaca y obtenemos una buena placa de tórax estándar. Bien, otra cosa importante, y no solo por anatomía, sino por que nos va a permitir ubicarnos en el espacio, en el momento de la placa, es conocer completamente los segmentos pulmonares. Si bien es cierto, sabemos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo dos, hay que saber que no queda ahí la división. Sí, cada pulmón tiene sus segmentos y sus subsegmentos. Las personas que son allegadas a la cirugía, tanto cardiotorácica como pulmonar, saben más o menos de lo que estamos hablando y que esto es importante, como les decía, para la ubicación de distintas patologías en los distintos segmentos. Entonces tenemos que el segmento de aquí, este es pulmón derecho, este es pulmón izquierdo. Imagínanos que estamos en una rayos X estándar de tórax. Este sería el segmento apical. ¿Sí? Este sería el segmento posterior, segmento anterior. Ok, Ya, mami, gracias. segmento, perdón, me parece que ya. Sí, tenemos un segmento lateral, un segmento medio y un segmento superior. Si siguen mi cursor, por favor. Después tenemos un segmento basal anterior, sí, basal posterior y basal lateral. ¿Ok? Esto significando en el pulmón derecho. ¿Sí? Ahora, eh, no todos los lóbulos pulmonares los vamos a ver en una imagen, en solo una imagen, es decir, en una vista posterior anterior sería esto. Si no hay segmentos que se van obviamente a visualizar desde una vista posterior. Si esta sería la parte izquierda, la parte posterior del pulmón izquierdo y la parte posterior del pulmón derecho, es decir, cruzado, ¿no? Este de los pulmones, como hemos estado viendo en todas estas placas normales, obviamente esta es la cavidad donde iría el corazón, por eso este espacio de aquí. Esta es la parte posterior de los dos. Hay lóbulos que si ven desde esta forma no lo vamos a ver, ¿ok? Y asimismo, ¿no? En el caso del pulmón derecho, esta es una vista medial, acá vemos la entrada del ilio, tanto las arterias y venas pulmonares. Entonces, acá también hay segmentos que no solo continúan desde la vista anterior, sino también que únicamente están o son visibles desde una imagen medial o anterior o interior, perdón. Y de igual manera, una vista inferior o basal, es decir, como si cogemos el pulmón derecho en este caso y lo
cortáramos en un corte axial o un corte tangencial. Recordemos que únicamente estamos hablando de radiología convencional y digital, en este caso estándar de tórax. No hemos ni vamos a abarcar lo que es la tomografía axial, lo que es la resonancia magnética y ningún otro examen de imagen correspondiente a tórax. Y en el caso del pulmón izquierdo igual, ¿no? Una bestia medial con un espacio mucho más prominente para la entrada o el espacio que ocupará el corazón. Los cilios, ¿ok? Una vista lateral o externa sería esto del pulmón izquierdo, y la vista inferior. Entonces, recordemos y veamos que hay lóbulos, perdón, segmentos que no lo vamos a visualizar en en esta disposición, en este esquema. ¿Sí? Hay lóbulos aquí abajo, hay lóbulos aquí adentro, hay lóbulos atrás. Segmentos, perdón. Y en el caso de los bronquios sucede exactamente lo mismo, va a ir de la mano con los segmentos y subsegmentos que ingresan, ¿no? En el caso del bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo, bueno, tenemos la tráquea, la carina, que es la división de los dos, bronquio superior, bueno, lobular superior derecho, lobular medio derecho, bronquio segmentario, bronquio lobular inferior derecho. Estos se ramifican hasta llegar a los bronquiolos primarios, bronquiolos secundarios, y bueno, hasta el momento del intercambio gaseoso, medio de los alveolos, sacros alveolares, etcétera. Lo que nos interesa en esto es de saber que tanto los subsegmentos, los segmentos de los subsegmentos y el caso de los segmentos bronquiales tienen una disposición específica, ¿no? Antes de comenzar a hablar de patologías pulmonares. Bien, como primera patología pulmonar tenemos el caso de la neumonía. Eh, ¿Cuándo hablamos de neumonía? Bueno, básicamente la neumonía, como todos sabemos, tiene varios orígenes y es causada por distintas bacterias o de origen viral, incluso otros agentes. Entonces, en este caso vemos, ya identificando tanto los lóbulos y los segmentos pulmonares en una vista posterior anterior, de un paciente que por las características óseas y la posición del paciente sabemos que no solo padece de la neumonía, sino es un paciente con una cardiomegalia, un tamaño del corazón aumentado, la disposición y la posición de la placa está ligeramente inclinada hacia la derecha. Esto puede deberse a la misma cardiomegalia o alguna patología prominente. Vemos que la tráquea se inclina ligeramente hacia la derecha, ¿no? Y acá vimos ciertas opacidades sin ningún patrón definido, sin ningún patrón aparente. Vemos aquí pegado a la pleura visceral una opacidad de color blanco, por eso la flechita. Este es otro paciente, en cambio, otro caso, ya no tanto con el problema de la tráquea ligeramente inclinada a la derecha, pero tenemos una neumonía de mucho más larga data, ¿no? O sea, mucho más avanzado, con segmentos de opacidades mucho más notorias, ya no solo visceral y pleural, sino ya ocupa tanto los campos pulmonares de la mayor cantidad de lóbulos. Me parece que el basal es el único que se queda ahorita libre, pero tenemos los ángulos cardiofrénicos, sería este derecho y cardiofrénico izquierdo, llenos en su totalidad de estas opacidades. Nótese que el corazón prácticamente ocupa todo el hemidiafragma izquierdo. Entonces, acá habría que ver qué tipos de patologías adyacentes tiene a raíz o no de esta neumonía. ¿Sí? Acá le pongo igual un par de casitos más. Este son el mismo paciente a diferencia. Son con evolución de varios días. Entonces tenemos bien las diferentes opacidades, ¿no? Es distinto al paciente anterior, a estos dos pacientes, pero tiene otro patrón que nos demuestra y nos da el característico signo de la neumonía, sin ningún patrón aparente. Ahorita es como que si irradiaria desde el ángulo cardiofrénico para arriba. Acá teníamos uno que salía prácticamente de las paredes o de los cilios pulmonares. Entonces no es que tiene un patrón definido, puede avanzar independientemente de la medicación y el tratamiento que le estemos dando al paciente. Esa es la primera patología o hallazgo patológico en tórax, mediante una estándar placa de tórax, ¿no? Tenemos también como segunda patología, estimados, el derrame pleural. Aquí vemos el campo pulmonar derecho, campo pulmonar izquierdo. Aparte de un engrosamiento bronquial tanto derecho como izquierdo bilateral, tenemos primero, obviamente debido a la patología del paciente, una mala proyección. Si se llega a observar, tal vez si se acerca un poco o hace un zoom, las siluetas de las dos escápulas.
¿sí? Esto, más de la derecha que de la izquierda. Esto nos estorba mucho para el tema de la interpretación. Bueno, no, a nosotros como operadores no tanto, pero al especialista, al imagenólogo sí, ya que de existir o de percibir alguna anomalía o patología en todo este espacio, más que aquí en este, no lo podrían identificar porque tienen la silueta de la escápula en el área donde no debería estar. Pero en estos casos, si hacemos una relación costo-beneficio en hacerle una radiografía de esta manera al paciente o no hacerle, pues obviamente gana la razón de hacerle, ya que vemos todo este segmento. Sí, este es un derrame pleural. Recordemos que, como les decía anteriormente, la pleura tiene dos paredes, tanto la visceral como la parietal. La parietal está pegada a la pared torácica. Es un espacio que es un espacio virtual que obviamente no lo vamos a ver en una placa de tórax, pero sabemos que existe y sabemos que tiene un líquido que obviamente lubrica al momento del movimiento todos esos segmentos. Entonces, y la otra pleura, bueno, pegada a los pulmones, obviamente, una pleura visceral. Cuando ese espacio se llena de líquido y pues, sobrepasa ese segmento, bueno, se llena todo, en este caso se ha llenado todo el lóbulo inferior o lóbulo basal del pulmón izquierdo, ¿no? Entonces vemos una imagen completamente radiopaca de eh, todo el ángulo, todo el ángulo costeo y cardiofrénico izquierdo. Sí, acá está como empezando a hacer, nos estorba la escápula, o le estorba el imagenólogo la escápula, y bueno, en este lado vemos que se trata de un derrame completamente, ¿no? La neumonía distinta no tenía ningún patrón. En cambio, en el derrame vemos que es completamente borrado todo este segmento. Si es una mancha blanca, como dicen las personas, o los pacientes, perdón, del pulmón. Esto obviamente le va a traer distintos síntomas, ¿no? Así como, o sea, como es una acumulación de líquido en las capas pleurales, el paciente va a tener una presión en el pecho que le va a molestar bastante, que puede ir acompañada de tos, fiebre, etcétera. Como tercera patología valorada y común en los hallazgos de tórax, tenemos los nódulos pulmonares. Independientemente de que estos sean malignos o benignos, que no es no- ¿Cuál es el que está con el audio? Por favor, si pueden, su audio, gracias. Vivi, ya lo puse. Ya. Bueno, continuamos. Si pueden apagar sus audios, por favor, estimados colegas, muchas gracias. Decíamos que en el caso de los nódulos pulmonares, estos de aquí obviamente no lo son. Si identifican bien la imagen, son los parches o los electrodos que se le ha dejado al paciente por distintas razones, ¿no? Puede ser que el paciente fue tomado con una unidad portátil en cuidados intensivos, en su misma habitación, o puede deberse a muchas razones. Eso acompañado de una mala posición o malo posicionamiento de la placa. Y les pongo este tipo de imágenes porque es lo que más, bueno, las personas que estén relacionadas a la radiología es lo que van a ver. De nada me sirve a mí seguir mostrando imágenes bien ubicadas y centradas cuando van a ser muy pocas veces que es lo que van a ubicar. Perdón, me entretuve leyendo el chat, dice que sí. Cuando muy pocas veces van a ser las ocasiones que van a tener que ver imágenes, como yo digo yo, bonitas y perfectas. Recuerden que el paciente acude a nosotros, acude a la sala de rayos X porque está sufriendo alguna dolencia y a veces ni acude. A nosotros son los que nos toca subir a las diferentes unidades médicas, adquirir imágenes de los pacientes con, bueno, con resultados dependiendo de la patología, ¿no? Entonces, es por eso que considero oportuno poner imágenes completamente difíciles de comprender porque son las que nos va a servir. En este caso es una imagen, como les digo, mal tomada. ¿Por qué mal tomada? Porque obviamente la patología del paciente no nos permite hacer una correcta. Incluso parece esta movida. Este paciente es obvio que no pudo inspirar de manera correcta. ¿Sí? Porque tenemos, bueno, unos campos pulmonares irregulares, es decir, no completamente extendidos. Tenemos los electrodos en el segmento, seguramente para un electro o antes o después de un electrocardiograma en estos segmentos. La gente entendida de lo que es cardiología me dará la razón, pero también evidenciamos este gran quiste, ¿no? Nódulo. ¿Ok? Los nódulos tienen como patrón básicamente que son lesiones redondas, ¿no? O de forma, o en forma de masa, de distintos tamaños por la patología que pueda ser, y que, bueno, independientemente pueden ser benignas o malignas. Esto de benignas o malignas lo vamos a saber o lo vamos
diagnosticar, no ya no nosotros, ¿sí? Nosotros cumplimos con hacer los exámenes de imagen, que en este caso es la placa de tórax, futuramente se le hará una tomografía, futuramente una biopsia, futuramente un histopatológico, donde determinarán la razón de estos nódulos pulmonares, ¿no? Que en su mayoría hay una mayor incidencia, tanto en mujeres como en benignidad, ¿no? Estos de aquí. Tenemos, el más prominente es este. Acá tenemos unos dos más, unos segmentos paracardíacos, pariliares incluso, pero este es el más prominente, ¿no? Acá les puse una imagen donde se ve un poquito más con una flecha roja, que es el mismo nódulo que tenemos aquí, pero aumentado de tamaño, ¿sí? A ver. Sí, por favor, el micrófono tenga en la banda. Bien, eso en cuanto a los nódulos pulmonares, ¿ok? Sí, completamente. Aquí hace pensar que hay una fractura incluso, que no tiene nada que ver con los nódulos, pero debido a la posición, no parece la articulación, sino parece una fractura. Bueno, eh, ¿cómo? ¿No? Bastante básicas. mm, Por favor, cualquier acotación, cualquier pregunta la podemos realizar al final. Tengan la bondad de los micrófonos. Ayúdeme, señorita mediadora, si usted puede estar pendiente, por favor, porque sí es complicado seguir la charla. Tengan la bondad. Bien, entonces les iba a mencionar el tema de la telectasia como siguiente patología, ¿no? ¿Qué es la telectasia? Bueno, como concepto general tenemos que es el colapso parcial o completo de un lóbulo pulmonar o de algunos lóbulos pulmonares. En este caso, el colapso es del pulmón derecho. Entonces, encima de la silueta mamaria, porque es un paciente femenina, tenemos el colapso completo del lóbulo derecho, donde vemos una inclinación de la tráquea hacia el lado el mismo, un botón aórtico prominente, bastante, y bueno, la silueta cardíaca ligeramente aumentado de tamaño, ¿sí? Aquí sí es importante la placa lateral de tórax, ¿ok? Para visualizar no solo el ilio, sino los espacios mediastínicos de inferior, superior, etcétera. Esta como otra patología, como una siguiente patología, dentro de lo que es radiografías de tórax básicas, digitales, convencionales. Y en el caso del neumotórax, como última patología, en el caso de tórax, neumotórax, perdón, bueno, sabemos, ¿no? Que es la presencia de aire justo en el espacio de la pleura visceral y pleura parietal. Puede o no causar un colapso. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Ustedes dirán, bueno, el derecho se ve mucho más diagnosticable que el izquierdo, pero no, no es así. En el caso de esta radiografía neumotórax, se las pongo exactamente porque el lado derecho es el que está colapsado completamente. Es un pulmón que habría que medir cuánto es el, el, el colapso de todo este segmento, ¿no? Tenemos un borramiento tanto de la trama bronquial como de los cilios prácticamente, ¿no? Entonces acá puse un punto rojo donde nos permite ver que no hay ninguna estructura aquí en el solicitar inicio. Solicitar. Perdón, es que hay demasiado ruido, compañeros, disculpen la insistencia, pero son varias las interrupciones. Como les digo, tanto acotaciones como preguntas podemos hacerlas al final, por favor, ¿sí? Eh, tengan la bondad, gracias. Eso en cuanto a neumotórax. Y bueno, la última patología, la que recién acabamos de pasar hace años atrás y que todos hemos sido o hemos tenido algún paciente conocido fue el COVID-19 o el SARS-CoV-2. Recordemos que COVID era la enfermedad, el virus que infecta, bueno, era el SARS-CoV-2, por eso se los menciono. Esta era la imagen molecular del virus y esto es un patrón común en una radiografía de tórax donde yo solía decir o solía comentar con los compañeros y colegas que, bueno, tiene un patrón similar a la neumonía, similar en algunos casos a telectasias y, bueno, básicamente vemos engrosamiento bronquial, iliar y parailiar, basal también, bilateral de los dos lados, que se irradia prácticamente en todo el pulmón, ¿no? Esto
Va acompañado de una tos persistente, de varios días de evolución, una fiebre alta, una, una fatiga constante y muchos síntomas que nos van a dar o nos daban en ese entonces un diagnóstico de poseer el virus, en este caso el SARS-CoV-2, el COVID-19, que provocaba el COVID-19. Recordemos que acá en el país donde estamos, bueno, tuvo una mortalidad muy alta. Fueron más de 50.000 personas las que en territorio nacional perdieron la vida. Entonces, por eso mi dato de mencionarles de que nosotros, cualquier persona aquí en el país, conocemos o supimos de alguien que falleció a raíz de esta horrible enfermedad, que bueno, se convirtió en pandemia, ¿no? Bien, continuando con la charla, estimados colegas, compañeros y gente relacionada a la medicina, vamos a hablar de las patologías o los hallazgos patológicos diagnosticados en radiología convencional y digital, los principales en abdomen. Recordar que, bueno, en cuanto a factores técnicos y criterios de evaluación, primero, como posicionamiento o posiciones radiológicas, nosotros tenemos que tener al paciente o tratar de realizarle al paciente las dos posiciones principales, que son la decúbito superior y, bueno, la de bipedestación, siempre a 1 metro de distancia del tubo al paciente, del tubo a la película, del tubo al chasis, del tubo al buki, para observar igual las estructuras anatómicas de manera correcta, de manera real. ¿Sí? Tenemos que visualizar, a ver, creo que no importa. Tenemos que visualizar algunas estructuras anatómicas que se lo voy a mencionar con otra imagen. Los factores que usamos nosotros como operadores en una radiografía simple de abdomen, en un equipo fijo, en un equipo que encontramos en la sala de rayos X, es que, bueno, va a depender básicamente, como en toda placa, del grosor del paciente, ¿no? Entonces, si tenemos estos distintos grosores, 16, 18, 20, hasta 30 centímetros, van a aumentar lo que es el miliamperaje segundo. Sí, entonces tenemos que el KB en términos generales lo mantenemos en 80. Ok, recuerden, lo mismo sucedía en Toras cuando les mencionaba que los equipos hoy en día ya vienen con botones específicos para simplemente emitir el rayo. La idea es siempre minimizar la dosis de radiación, respetando los conceptos de Alara. Y bueno, mientras menos se pueda, mucho mejor. Y en el caso del MAS, para un paciente como la que está aquí, es una paciente femenina, literalmente joven, pues yo me atrevería a decir que no sobrepasa los 12 a 15, como 13 como medio de miliamperaje segundo, ¿no? Entonces eso como factores técnicos. ¿Qué es lo que debemos valorar o tener como criterio en el caso de la radiología de abdomen? Bien, primero, o sea, como primera instancia debemos visualizar correctamente el diafragma o los dos semidiafragmas, tanto derecho como izquierdo. Otro dato o otro elemento que nos va a decir que es una buena radiografía de tórax es completamente la columna recta. Sí, el centrado de la columna, muy aparte de que posea o no alguna patología, porque hay pacientes que se realizan la placa de abdomen por X razón, pero aparte tienen una patología lumbar, torácica, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente en esos casos no vamos a tener una columna completamente recta, pero en el caso de la, de lo normal debe estar completamente recta. Eso nos sirve como criterio de evaluación. No siempre es necesario incluir la pelvis, sí, no siempre es necesario incluir la pelvis, nos basta con evaluar hasta todo lo que es la estructura sacra, todo el hueso sacro, y basta, ¿no? Tenemos aquí incluidas las ilíacas, hay gente que incluso lo corta mucho antes, pero no es necesario, no está como criterio de valoración o de evaluación el incluir el hueso pélvico. Como otro criterio de evaluación, hay que observar dentro de la rigidez de abdomen, como lo vamos a ver en algunas patologías, si hay niveles hidroaéreos. ¿Ya? Y eso se los explico mejor en las imágenes. Obviamente, una placa no rotada, lo ideal es inspirada. Bien. Por anatomía y para ubicación, saber los distintos segmentos de el abdomen, tanto en mujeres como hombres, donde tenemos, bueno, no de derecha a izquierda, esto es derecho, esto es izquierdo, el hipocondrio derecho, flanco derecho y fosa ilíaca derecha. En el centro, el epigastrio, el mesogastrio, la región umbilical y el hipogastrio. Lo reconocemos, por lo menos en radiología, más como región umbilical. Y en el caso del izquierdo, el lado izquierdo, el hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda. ¿Sí? Cada órgano, cada patología va a tener relación con el segmento donde eh, están, están ubicados. Bien, tenemos como primera patología como hallazgo en radiología simple de abdomen
lo que es la colecistitis. Por anatomía, recordemos que la colecistitis, bueno, es la inflamación de la vesícula biliar. A menudo esto sucede, obviamente, por la presencia de cálculos biliares que se obstruyen o que tapan el conducto biliar, el conducto cístico, el conducto colédoco, y esto causa que la vesícula biliar se inflame, ¿no? Entonces, bueno, esto trae consigo una serie de síntomas y signos que el paciente puede o no inmediatamente indicar al médico si es que se encuentra ya en la sala de urgencias y él diagnosticará o indicará el examen a realizar. Les puse esta imagen en este caso de tomografía porque la placa de tórax nos va, una buena clínica, una semiología correcta y una placa de tórax es suficiente para la valoración de una colecistitis, pero la tomografía, bueno, va de la mano, es un examen complementario, un examen adyacente a la radiografía de tórax para en el caso de la colecistitis. Si acá vemos una inflamación, aparte de los niveles hidroaéreos. Entonces, importante conocer los patrones básicos de una colecistitis. En el caso de la diverticulitis, tenemos como concepto, como términos generales, que es la inflamación de los divertículos del colon. ¿Qué es lo que sucede aquí? El colon, como todos sabemos, tiene las distintas asas, las distintas circunvoluciones, las distintas corrugaciones, como quieran mencionarlo. Estas a veces por distintas patologías, puede ser genética, puede ser la misma alimentación, algunas razones, nos va a causar que en el tracto digestivo inferior, sea intestino delgado y grueso, eh, se formen ciertas bolas, círculos o elementos redondos adyacentes al segmento de intestino. Como les digo, puede ser el delgado o el grueso. Entonces, eso va a tener un patrón en las distintas placas que vayamos a realizar de abdomen, tanto en decúbito como en bipedestación. Recordando que en decúbito, una vez que el paciente está acostado, todo el segmento intestinal pues descansa por la gravedad en el abdomen, entonces lo vamos a ver de una manera más explayada, ¿sí? Este es en decúbito, este es en bipedestación, que obviamente por la gravedad mismo igual se caen un poco y como que se presiona. Entonces es un poco más útil para este tipo de patologías la que es en decúbito supino, ¿no? Bien, la obstrucción intestinal. Esta patología es bastante, tiene un criterio bastante importante en radiología convencional, ya que, como les decía al inicio, aparte de nosotros ser de fácil acceso, no solo en precio, sino en ubicación, en lo que es servicios médicos, hospitales, centros de diagnóstico, es una placa que nos van a pedir siempre, así como la placa estándar de tórax y va a ser de suma importancia porque recordemos que en una obstrucción intestinal tenemos muy poco tiempo para reaccionar. Corremos el riesgo de que sea cual sea la razón de la obstrucción intestinal, nosotros causemos, o bueno, la patología cause y nosotros no podamos visualizar una perforación y una futura sepsis de todo lo que es el segmento del abdomen. Entonces, nosotros cómo visualizamos una obstrucción intestinal, que no solo puede ser por material fecal, puede ser por aire, puede ser por gas, puede ser por muchas razones, sea que la ingesta de algún producto o algún elemento. Entonces aquí tenemos obviamente el estómago, la cámara gástrica, que para mi criterio está aumentada de tamaño, es una cámara gástrica que tiene más aire de lo normal. Y acá vemos los niveles, ¿no? De aire en el intestino. Este del lado derecho es una de las circunvoluciones que hace el intestino. Tenemos todo esto lleno de aire. Esto obviamente lo ideal sería correlacionar con una tomografía de abdomen, me atrevería a decir que incluso contrastada para un correcto visualización. Sí, pero es una patología que vamos a observar bastante en los servicios de radiología convencional digital y son patologías que podemos diagnosticar tempranamente con una radiología básica normal. Como otro hallazgo patológico de abdomen, tenemos los cálculos renales. ¿Sí? Es una placa simple. Incluso aquí se observa que, bueno, a la paciente no se le hizo retirar el brasier o la estructura que tiene aquí en el pecho. Pero mi criterio, obviamente, esto está erróneo, ¿no? Porque la idea es nosotros visualizar hasta la cámara gástrica. Entonces, eh, debe ser necesario retirar estos broches. Pero lo que nos llama la atención, como les pongo acá la flecha,
es este cálculo. Recordemos, esto es derecho, esto es izquierdo. Y acá visualizamos un cálculo de gran tamaño. Esto nosotros en el programa o en el software que manejemos en radiología lo podemos medir. Su altura, perdón, y su anchura. Obviamente el volumen, no todos los equipos de radiología convencional nos permite medir, pero eh, sabemos que existen cálculos, ¿no? Y en este caso yo me atrevería a decir también que en este caso en particular, en la imagen de la derecha, este cálculo ya está descendiendo, es decir, ya no está a nivel renal. Entonces debe sufrir en este momento un dolor terrible, porque los cálculos duelen, se los digo por experiencia. Entonces, bueno, y aquí sí está, ¿no? Al nivel renal, en este caso el renal derecho, dos cálculos tremendamente grandes. ¿Ok? Esto de ley debe haber ido acompañado de algún examen de laboratorio y de algún, bueno, exámenes complementarios. Pero recordar, como siempre, al principio de esta charla, como hallazgo patológico, también encontramos los cálculos renales. Como última patología en lo que es abdomen, tenemos también, por lo menos las comunes, la asitis. La asitis sabemos como término que, bueno, es el líquido dentro de la cavidad abdominal. Esta es una imagen de un paciente real completamente lleno de líquido. El líquido puede o sea, puede haberse llenado toda la cavidad abdominal por distintas razones, ¿no? Puede ser alguna enfermedad hepática o cardíaca incluso, sean benignas o malignas. Entonces, las razones por las cuales llega así lo vamos a saber después. Lo que nos interesa, o sea, después de los estudios que le hagan y el diagnóstico que dé el médico tratante de este paciente. Pero sabemos que una imagen radiográfica que, insisto, es lo que nos interesa y al fin de esta charla se va a ver de esta manera, así con unas paredes distendidas completamente, una grasa que se superpone a algunas estructuras, en este caso la pelvis, ¿sí? Las asas ilíacas, y tenemos un intestino y un colon, un segmento de colon completamente distendido, ¿no? Donde vemos, puede ser gas, puede ser materia fecal, puede ser alimentos aún que están completamente de esta manera, pues, ¿no? Entonces, importante conocer este tipo de patrón para saber con qué tipo de paciente estamos hablando. Hay gente que relaciona este tipo de patologías con otros patrones radiológicos, eso lo verán futuramente en otros exámenes complementarios, pero una imagen de un paciente con ascitis se ve de esta manera, que es lo que nos importa. Esto es derecho, esto es izquierdo. Obviamente el paciente, luego del diagnóstico y tratamiento, pues esto se drena, ¿no? Conectan obviamente un drenaje e incluso miden cuánto líquido fue el que se retiró del paciente. Esto también hay que actuar de una manera rápida porque el líquido sigue aumentando y sigue ejerciendo presión, ¿no? Y bueno, todo lo que eso desencadenaría. Les puse esta imagen también, que es algo que también sucedió en algún momento como experiencia personal. Las personas que estén relacionadas a la radiología pueden ver a grosso modo o de manera rápida qué son estas, ¿no? Estas son las populares mulas conocidas aquí en el país, aquí en Ecuador, gente que transporta en el interior de su organismo eh, sustancias ilegales, droga, etcétera. Entonces, en la placa radiográfica izquierda es una placa real, completamente de experiencia personal, y esto se vio y tiene esta manera, ¿no? Este patrón. Son las cápsulas donde la gente, erróneamente o dentro de su forma de pensar, bueno, cometieron tremenda, tremendo error. Esto es un riesgo tremendo, ¿no? Porque estas cápsulas, recuerden que todo el ácido que tenemos en el estómago, pues primero tuvo que pasar por ahí, entonces todo esto corre el riesgo de la cápsula reventarse, sea que fue ingerida por el estómago o por otros mecanismos. Sí, sabemos a lo que me refiero. Entonces, bueno, esta es una reconstrucción volumétrica en tomografía, que también se las puse con referencia de la misma paciente, que, bueno, sí vemos las cápsulas, ¿no? Esto al final es detectada por este tipo de equipos que tenemos en el aeropuerto y que al final las cuentan y las pesan, imagínense eso. Saben cuántos hay, cuántos kilos traveso y bueno, dependiendo de eso, el castigo, condena que sufre. Eso fue todo en cuanto a anatomía y hallazgos patológicos de abdomen y tórax en radiología convencional y digital. Yo les invito tenemos el chat abierto en estos momentos, las personas que quieran hacer alguna pregunta, alguna acotación, pueden hacerlo mediante el chat, que con gusto podemos compartir acá conocimientos.
Los escucho, estimados colegas, estudiantes, compañeros, o los leo, perdón. Un gusto, estimado Juan José Montero. Muchas gracias por oírnos y por poder asistir a esta charla en radiología y hallazgos patológicos. Saludos desde Quito, Ecuador. Recordar, estimados compañeros, colegas y personal asistente, que pueden obtener el material, tanto de la exposición de la clase como el material de apoyo que comparto con los señoritos del centro de formación, mediante los números que provee. Yo creo que eso es todo. Por el día de hoy no habrá preguntas. Vamos a seguir formando y capacitando en estos temas de radiología, no solo digital y básica, sino más compleja en futuras ocasiones. Conmigo fue todo. Les agradezco mucho su asistencia, agradezco su atención y bueno, mis contactos y mis números los tienen en el Centro de Formación Profesional. Les agradezco, eso es todo y pueden ir tranquilos y en paz.